Bueno, ahora sí, listos para lo que nos corresponde la clase de hoy, que es revisar sus trabajos sobre las excepciones previas. Me apagan los teléfonos, por favor, luego de lo cual ya estaríamos listos para su examen, que si no pasa algo extraordinario es el sábado 30 de marzo, a las 8 de la mañana. Normalmente tarda 3 horas y media o una cuestión por el estilo, 3 horas y 3 horas y media dependiendo del examen. Bien. En la contestación que tenemos que presentar el próximo jueves, nosotros como grupo interpusimos la sección como una parte demandada. ¿Se puede interpretar como la otra parte o seguimos el mismo? Como quiera. Bueno, entonces vamos a ir viendo sus trabajos sobre las excepciones previas. Interesa sobre todo que veamos pues más o menos cuál debería ser la estructura de un memorial en que se interpongan excepciones previas, más o menos cuáles deberían ser las peticiones, cómo argumentar la excepción, no tanto el fondo del caso, es decir, no tanto qué excepción previa interpuso y si estaba bien, si procedía esa o no, porque en realidad el caso no fue planteado pensando en la interposición de excepciones previas, el caso fue planteado pensado en que redactaran una demanda, que fue su trabajo anterior. Entonces ya de la interposición de las excepciones previas era para aprovechar esa demanda que ya teníamos. Y además, la mayoría de los grupos interpuso una excepción previa de demanda defectuosa, entonces tampoco nos da pues mucha variedad como para platicar de las distintas excepciones previas, salvo dos grupos que interpusieron alguna otra cosa. Entonces veamos el trabajo del grupo 1, que pasen los del grupo 1 y vamos platicando aquí de su trabajo. Una cuestión de forma en la parte donde se indican los datos de identificación personal. Dice que comparece el señor Juan Carlos Ventura Lemus, que entre otros que actúa bajo la dirección y procuración del abogado y notario fulano de tal. Y efectivamente nosotros en Guatemala nos graduamos de abogados y notarios, pero son dos profesiones distintas, y aquí lo que estamos ejerciendo es la profesión del abogado nada más. Entonces no tiene mucho sentido que mencionemos que es notario. En los hechos, pues los antecedentes es que se planteó la demanda. Y empecemos donde dice de la excepción previa de litis pendencia. La parte actual tiene un proceso abierto en mi contra, la cual se encuentra en trámite, en el que se ha identificado anteriormente. Dentro de ambos procesos se solicita la nulidad del negocio jurídico de compraventa por parte del señor Juan José Domínguez Méndez de la finca urbana inscrita en el Registro General de la Propiedad con el número 100, folio 100 del libro 20 de Guatemala, ubicada en la primera avenida 1-20 de zona 1 de la ciudad de Guatemala. La compraventa fue celebrada entre mi persona y la señora Beatriz Eugenia Rodríguez Mendoza y se encuentra registrada en la escritura pública número 75, autorizada en la ciudad de Guatemala de fecha 20 de agosto del año 2014, autorizada por el señor José María Medina Reyes, por existir en ambos procesos identidad de acción, sujetos, causa y objeto interpongo dicha sección. Bueno, detengámonos ahí para platicar un par de cosas. Preguntas para el grupo. ¿Qué es lo que da lugar a que yo pueda interponer una excepción previa de litis pendencia? Que existe otro proceso con los mismos sujetos o con la misma pretensión en otro lugar. Son tres cosas, son lo que le dicen las tres identidades, son tres cosas respecto a las cuales debe haber identidad: sujetos, objeto y causa, que son los tres elementos de la acción. Aquí en la redacción, por lo menos en la última oración de este apartado de hechos, ya estamos incurriendo en los mismos vicios en que incurre la redacción de la misma ley, de estar involucrando elementos adicionales a esos tres, porque dice, por existir en ambos procesos identidad de acción, sujetos, causa y objeto. Entonces la identidad de sujetos, causa y objeto es lo que me va a determinar que ambas acciones sean idénticas, que por lo tanto pueda interponerse la excepción previa de litis pendencia. Entonces en esta parte la palabra acción está de más.
Ahora, decíamos entonces que tiene que haber identidad en 3 elementos entre ambos procesos. Y además de eso, ¿qué otra cuestión es necesaria para que pueda interponerse esta excepción previa? ¿Cuál proceso? Que el anterior proceso está en trámite todavía. Aquí en principio a ese respecto al hecho de que el anterior proceso está en trámite, se menciona algo muy de pasada. Dice, la parte actora tiene un proceso abierto en mi contra. Entonces entenderíamos con eso que el anterior proceso está en trámite, pero para ser más específicos podríamos hacer alguna referencia a... ¿Qué más? Eso es bien importante, pero creo que de alguna manera en los medios de prueba se menciona la existencia del proceso. Se menciona de alguna manera, decíamos, en los medios de prueba, pero obviamente es necesario mencionarlo también en los hechos. Pero además sería necesario de alguna forma hacer referencia al estado en que se encuentra ese proceso, como para establecer plenamente que es un proceso todavía en trámite. Entonces tendríamos que dar todos los datos de ese proceso, en qué juzgado se tramita, con qué número y cuál es la etapa procesal en la que se encuentra. Sobre todo cuál era la etapa procesal en que se encontraba al momento en que yo fui emplazado, que es lo que determina la posibilidad de interponer esta excepción previa de litispendencia. Ahora teníamos 3 elementos con respecto a los cuales debe existir identidad, que son los sujetos, el objeto y la causa. En este caso dice que hay un proceso abierto en mi contra. Dice, la parte actora tiene un proceso abierto en mi contra. Entonces, supondríamos que las partes en ese proceso, a falta de una mención más específica, son el demandante y yo. Pero en este otro proceso donde estamos interponiendo la excepción previa, hay 3 partes, un demandante y 2 demandados. Entonces, ya por falta de mayor argumentación, porque la relación de hechos es muy escueta, ya las cuentas no salen, ya no existe, o por lo menos no queda establecido aquí que existe esa identidad, porque parecería que en el otro proceso solo hay un demandante y un demandado, que soy yo. Ya después se dice que la compraventa fue celebrada entre la señora fulana de tal y yo, pero eso es el tema de entre quienes se celebró la compraventa, de entre quienes está tramitando el proceso, parecería que es solo entre un demandante y un demandado. Y es precisamente consecuencia de que no somos específicos en hacer referencia a esos 3 elementos. Tendríamos que dejar sin lugar a dudas la mención y la argumentación de cómo se produce la identidad en ambos procesos en cuanto a estos 3 elementos. Luego, en este caso, estoy mencionando que dentro de ambos procesos se solicita la nulidad del negocio jurídico de compraventa por parte del señor fulano de tal, de una finca, doy los datos de la finca y la compraventa está en tal escritura. ¿A qué estoy haciendo referencia con todo esto? De los 3 elementos estos, ¿qué estoy tratando aquí en este apartado, en este párrafo? El objeto. Entonces, en cuanto a los sujetos, medio dije algo, pero como lo medio dije, no lo dije bien, parecería que no existen las identidades. Del objeto, pues más o menos está aquí la mención de que existe esa identidad en ambos procesos, pero de la causa no digo nada. En el otro proceso podría ser también una demanda de nulidad de ese negocio jurídico, pero por razones distintas, por una causal de nulidad distinta. Y entonces ya no existe la fundamentación adecuada para la interposición de la excepción previa. O sea, ahí debemos haber desarrollado más en la segunda línea de la primera parte, donde dice dentro de ambos procesos se solicita la nulidad del negocio jurídico de compraventa. Ahí debemos haber especificado más sobre la nulidad. Es que en general, si tenemos cualquier cosa que uno le plantea a un juez, sea una demanda, una contestación de una demanda, una excepción previa, una evacuación de la audiencia de una excepción previa, lo que sea, cualquier cosa que yo le planteo a un juez en la que todo mi planteamiento está contenido en un párrafo,
casi con seguridad hay algo que no está bien. Entonces, aquí hace falta texto, y no texto de relleno, digamos, como para que quede más grande el memorial, sino le hace falta contenido al memorial. Entonces, en general, en cualquier excepción previa, yo para decidir interponer esta excepción previa, es porque en principio hice un análisis de la demanda, por un lado. Por el otro lado, conozco en qué consiste cada una de las excepciones previas, cuáles son las razones que dan lugar a interponer cada una de las excepciones previas. Combiné ambas cosas y de la combinación de esas me resultó, en este caso, es procedente interponer una excepción previa de litispendencia porque hay dos procesos y entre ambos procesos se da identidad en cuanto a los sujetos, el objeto y la causa. Entonces, tendría que, con detalle y argumentando, hacer referencia a esos tres elementos. Como cuestión de entrada, está bien que mencione que existe otro proceso y etcétera. Pero entonces ya tendré que empezar a hacer referencia a la naturaleza de la excepción y en general cuándo procede la excepción previa. Entonces ya diré que la excepción previa de litispendencia procede cuando existen dos procesos, ambos están en trámite y entre ambos existe identidad en estos tres elementos, y entonces ya voy desarrollando elemento por elemento. En cuanto a los sujetos, en aquel proceso la parte demandada es fulano de tal y los demandados fulano y mengano. En este proceso igual, el demandante es fulano de tal y los demandados son estos dos. En aquel proceso el objeto es tal, en este proceso es el mismo objeto. En aquel proceso la causa es tal, en este proceso es la misma causa. Y entonces ya puedo tener una conclusión respecto a que se dan las tres identidades y que por lo tanto procede la excepción previa. Muy bien. Tenemos como medios de prueba una certificación del juicio ordinario, que está bien. Además podríamos completarla con un informe, que el juez ante quien se tramita el otro proceso le rinde un informe a este juez, y ya cuando estemos en el periodo de prueba del incidente diré cuáles son los puntos sobre los que debe rendir ese informe, pero básicamente le preguntaré cosas como quiénes son las partes en aquel proceso, en qué estado está ese proceso, en qué estado estaba para la fecha tal, que será la fecha en que me notificaron esta demanda, cuál es la pretensión en aquel proceso, y entonces pues ya tendré un mejor refuerzo para mi prueba. Veamos las peticiones. Petición de trámite. Que solicita para su trámite presente memorial y documentos adjuntos. La interrumpo aquí. Aquí nuevamente funciona parecido a lo que pasa con la demanda, que en mi primera petición no tendría por qué hacer referencia a que se admita para su trámite el memorial, porque ya más adelante voy a pedir que admitan para su trámite la excepción previa. Entonces, lo normal, para no estarse complicando con esa primera petición, debería ser, si es una demanda, lo que voy a pedir es que con la demanda se forme el expediente respectivo, y si es cualquier otra cosa, simplemente pido que el memorial se agregue a sus antecedentes. Entonces, con la redacción que quiera, que se incorpore el expediente respectivo al memorial, que se agregue a sus antecedentes al memorial, con la redacción que ustedes quieran, pero lo que voy a pedir es nada más que lo incorporen al expediente. ¿Sigamos? Le interrumpo otra vez. Como les decía en la clase anterior, yo al abogado no lo propongo. Del abogado simplemente pido que el juez tome nota porque es un auxiliar mío, no es un auxiliar del juez, y por lo tanto el juez no lo va a nombrar. No puede, salvo que estuviera compareciendo bajo la dirección de alguien que no es un abogado colegiado, el juez no puede decidir si lo acepta o no. Entonces simplemente pido que tome nota. ¿Sigamos? Que tome nota del lugar que se para recibir notificaciones, que tenga por interpuesta la excepción de litispendencia. Perdón, aquí le interrumpo otra vez. Primero es excepción previa de litispendencia. Y luego, ahora sí, tengo que hacer referencia a la admisión de esa excepción para su trámite. Entonces, está bien pedir que se tenga por interpuesta, pero sobre todo me interesa que el juez la admita para su trámite. Entonces podría decir que se tenga por interpuesta y se admita para su trámite la excepción previa de litispendencia por el procedimiento de los incidentes.
Eso es importante también señalar cuál es el procedimiento a través del cual se va a tramitar esta excepción previa. O si lo quieren decir de otra forma, podrían dejar que se tenga por interpuesta la excepción previa de litispendencia y se admita para su trámite por el procedimiento de los incidentes. Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Sigamos? Que se tengan por ofrecido los medios de prueba, porque estos informes llevan. Nuevamente le interrumpo. En este memorial no proponemos medios de prueba. La proposición va a ser después, cuando ya estemos en el periodo de prueba del incidente, entonces presentaré memoriales de proposición de la prueba. Entonces podríamos decir, cambiarle un poco el orden a lo que está aquí, podríamos decir que se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. Entonces ya está esto un poco más adecuado. Sigamos. De la excepción previa interpuesta se da audiencia a la parte actora por el plazo que indica la ley y que en su oportunidad procesal se abra prueba. Perdón, aquí un par de observaciones. Dice que de la excepción previa interpuesta se da audiencia a la parte actora por el plazo que indica la ley. Las peticiones formuladas así por el plazo que indica la ley, a mí no me parece que estén formuladas con la precisión adecuada, porque ya sabemos cuál es el plazo que indica la ley, entonces ¿por qué no decirlo? Entonces, que se le dé audiencia por el plazo de 2 días. Sí. Pero ahí sería 2 días comunes, porque es tanto para mí como para la lectora. En realidad no. Para empezar, a usted no le van a dar audiencia. Y luego, si usted va al artículo 138 de la Ley del Organismo Judicial, cuando habla de la audiencia, dice: promovido un incidente se dará audiencia a los otros interesados si los hubiera por el plazo de 2 días. No dice que esos 2 días sean comunes. Si se va al procesal civil 111 o 112, cuando habla del emplazamiento, 111 creo que es. Sí. Dice: presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Entonces ahí sí es un plazo común. La regla general es que los plazos son particulares, es decir, para cada quien van corriendo conforme se le vaya notificando, salvo que la ley diga otra cosa. Entonces, si la ley dice tantos días comunes, como dice aquí, o tantos días a partir de la última notificación, como dicen otros casos, sobre todo para la interposición de recursos, entonces pues serán plazos comunes. De lo contrario, si la ley no tiene una mención por el estilo, serán plazos particulares. Entonces, para la otra parte correrán cuando le notifiquen, a partir del día siguiente de que le notifiquen, y para mí a partir del día siguiente, y para para el actor a partir del día siguiente que le notifiquen, y para el otro demandado también a partir del día siguiente que le notifiquen. A mí no me van a dar audiencia, es solo para los otros interesados en el proceso. Muy bien. Y luego dice la 7 que en su oportunidad procesal se abra prueba. Entonces aquí tenemos 2 problemas. Primero, no estamos diciendo qué es lo que queremos que se abra prueba. Y esto pónganle mucha atención porque es un error que se repite mucho, no sé por qué, en los cursos estos de Derecho Procesal Civil. Luego, cuando estamos en una demanda o en una contestación de demanda, también me piden que se abra prueba. Incluso aunque me pusieran el plazo, que es otra cosa que hace falta aquí. Si en una demanda me dicen que en su oportunidad procesal se abra prueba por 30 días, la petición está incompleta porque no estoy diciendo qué es lo que quiero que se abra prueba por 30 días, es el presente proceso. En este caso, lo que quiero que se abra prueba en su oportunidad es un incidente. Entonces diré que su oportunidad procesal se abra prueba el presente incidente por el plazo de 8 días, que también hace falta ahí la mención del plazo. Sí, por favor. De fondo, que en su oportunidad procesal se dicte el auto que en derecho corresponde declarar conforme a la excepción previa de independencia. 2, que se declare improcedente el segundo proceso. Ahí sería 3, que se condene el pago de las cosas procesales al señor Méndez. Y 4, que se condene por los daños y perjuicios ocasionados al señor Méndez. Bueno, aquí otro par de cosas en la petición de fondo. Dice la primera 2, que se declare improcedente el segundo proceso. Esa redacción
es la que tiene el código, porque obviamente con el código va en líneas generales. Aquí ya sabemos cuál es el segundo proceso, ya sabemos que el segundo proceso es donde estoy interponiendo esta excepción previa. Entonces, más que decir el segundo proceso, diré que se declara improcedente el presente proceso. Y luego la última petición que tengo aquí, que esta no es porque al grupo se le haya ocurrido, ni por aquello que les decía de la tendencia que tiene muchas veces el alumno de estar pidiendo daños y perjuicios por todo, sino es porque la ley específicamente así lo establece en el artículo 540 del Código. La norma dice: cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que se ha entablado ante juez competente, siendo unas mismas las personas y las cosas sobre las que se litiga, se declarará la improcedencia del segundo juicio. Por eso era la petición esta que ya veíamos aquí con el número 2, y dice: y se condenará al actor en costas, que es pues común a cualquier caso en el que hay un vencido en un incidente, pero lo que nos interesa dice daños y perjuicios. Entonces la ley ordena que exista una condena al pago de daños y perjuicios, y por eso es que el grupo lo está pidiendo aquí, que en principio está bien. Ahora, esa petición es una petición de condena, y como cualquier petición de condena, en principio se supone que debería incluir estos 4 elementos: quién va a ser el deudor, quién va a ser el acreedor, cuál es el monto y en concepto de qué. Ahora, en este caso se da una situación particular. Los daños y perjuicios en general son una institución jurídica que va orientada hacia el resarcimiento, hacia la reparación, que alguien que me causa un daño, que dice la ley es la pérdida que una persona sufre en su patrimonio, me restituya esa parte de mi patrimonio que yo perdí. Y si me causa un perjuicio, dice la ley, son las ganancias lícitas que deja de percibir, entonces que me pague esas ganancias lícitas que yo hubiera recibido si no hubiera sido por su culpa. Entonces, como es así, siempre que hay una reclamación de daños y perjuicios, por lo menos la regla general cuando hay una reclamación de daños y perjuicios, es que yo tendría que ser muy específico en mis hechos, en el sentido de indicar qué daños me causaron, en qué consistieron, cuál es su monto, qué perjuicios me causaron, en qué consistieron y cuál es su monto. Esa es la regla general. Esa regla general no aplica en este caso, porque en realidad no estoy reclamando un resarcimiento de daños y perjuicios. Entonces, me puedo olvidar del monto, porque si me pusiera a querer calcular realmente qué daños y qué perjuicios me causa el que esta persona haya presentado 2 demandas con el mismo contenido, en realidad no me causa daños o perjuicios, salvo algún caso muy aislado. Las costas sí, pero las costas lo trata la ley por aparte. Entonces, daños y perjuicios propiamente cuyo resarcimiento yo pudiera reclamar no existe. Entonces me puedo olvidar del monto y me puedo olvidar del concepto. En este caso, como situación particular, los daños y perjuicios, más que un tema de resarcimiento, se vuelven una especie de sanción, muy entre comillas, una especie de multa que el juez le va a imponer a esta persona por su mala fe, porque efectivamente detrás de esto existe una mala fe. No es posible que yo presente una demanda y luego presente otra no sabiendo que tenía la otra en trámite. Entonces es un tema de mala fe. Ahora, estos 2 elementos, si no los puedo dejar de lado. Entonces aquí estoy pidiendo que se condene por los daños y perjuicios ocasionados al señor fulano de tal. Tengo que decir a favor de quién. Obviamente a favor mío, que soy el que está interponiendo la excepción. ¿Sí? En este caso, que como entonces es más motivo de sanción, es necesario que también se pongan a persona. Yo creería que ni siquiera es indispensable. Podríamos incluir un parrafito, pero igual sería un parrafito muy general, indicando que por disposición imperativa de la ley debe condenarse al señor fulano de tal al pago de los daños y perjuicios. ¿Muy bien? En regla general, si la ley dice que eso va a ocasionar daños y perjuicios y que lo puede pedir, ¿no se tendría como que hacer la gran argumentación? No. ¿O solo en este caso en específico? En este caso en particular, tal vez le podría citar un ejemplo más en la demanda de rendición de cuentas. En la demanda de rendición de cuentas
hay unas situaciones especiales en las que la ley, por negligencia, y más que negligencia, por insubordinación del demandado, por llamarlo de alguna forma, la ley ordena que se le condene también al pago de daños y perjuicios, pero eso ya lo verán con detenimiento el próximo semestre. Pero en líneas generales hay muchas otras situaciones en las que la ley establece la posibilidad de que usted reclame daños y perjuicios, y de todos modos usted queda sujeta a esos 4 elementos. Por ejemplo, se me ocurre en este momento una demanda de un interdicto de despojo, cuando usted está poseyendo un bien inmueble y sin que exista un proceso legal, yo la despojo de ese bien. Entonces dice la ley que van a condenar, si declaran con lugar la demanda, el juez va a condenar a la restitución, que usted regrese a poseer ese bien, y dice, si se hubiera ejercido violencia, además al pago de daños y perjuicios. Entonces, ahí también es una sanción por la violencia que se ejerció, pero ahí no vería yo por qué quedaría exenta esa reclamación de daños y perjuicios del comprobar, porque ahí sí efectivamente le voy a causar daños y perjuicios. ¿Algo más con este trabajo? ¿No? Bueno, gracias, se sientan. Veamos el trabajo del grupo 2. Solo un tema de redacción aquí en el objeto de la comparecencia. La repetición, respetuosamente encontrándome dentro del plazo fijado por la ley, comparezco ante usted a interponer la excepción previa de caducidad, respetuosamente encontrándome dentro del plazo fijado por la ley. Entonces tenemos por ahí una que está de más. Luego tenemos un apartado de antecedentes y empecemos donde dice 2 de la procedencia de la excepción previa de caducidad. La procedencia de la excepción previa de caducidad. El actor al promover el presente juicio ordinario expone 2 pretensiones principales. 1. Que se declare la nulidad del negocio jurídico celebrado, y 2. Que se declare la nulidad del instrumento público que la contiene. El planteamiento de la presente excepción previa está dirigida en contra de la segunda pretensión numerada, de conformidad con los siguientes argumentos. El actor en su memorial de demanda con relación a la escritura pública número 75 del notario José María Medina Reyes aduce que en dicho instrumento el notario no previó las formalidades requeridas para el administrador en cuanto a los bienes de menores o incapacitados. Haciendo referencia a que en dicha escritura pública el notario no hace constar el haber tenido la misma, además de los documentos que acreditaban la representación, la licencia judicial para poder enajenar o grabar bienes del inmueble del menor, siendo el caso que el actor considera lo anterior una falta a las solemnidades que debe contener la escritura pública, que fundamenta para el efecto en el artículo 29 del Código Municipal. Sí, a ver. Derivado de lo anterior, es necesario traer a colación lo preceptuado en el artículo 32 del mismo cuerpo legal, que establece lo siguiente. La omisión de las formalidades esenciales en instrumentos públicos da la acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años, contando desde la fecha de su otorgamiento. De lo anterior, se determina que para el caso concreto que plantea el actor en los términos relacionados en su memorial de demanda, al supuestamente existir omisión de las formalidades del instrumento público, debía demandar su nulidad dentro del término de 4 años, contando a partir de la fecha de su otorgamiento. Que no sucede en este caso porque el instrumento público fue otorgado por fecha 20 de agosto del 2014 y la acción fue ejercida el 28 de febrero del 2019, tal y como consta en auto. Solo una cuestión ahí, dice del término de 4 años, es el plazo de 4 años. ¿Digamos? Concluyendo al respecto, se entiende que el derecho para ejercitar la acción y demandar la nulidad del instrumento público número 75 del notario José María Medina Reyes ha decaído por el transcurso del tiempo, considerándose entonces caducado el derecho a demandar, pretendiendo ejercitarlo extemporáneamente en clara contravención
con el término señalado en el artículo 32 del Código Notariado. De lo anterior, resulta procedente declarar con lugar la excepción previa que se pretende valer, declarando caducado el derecho de demandar la nulidad del instrumento público número 75 del notario José María Medina Reyes. Gracias. Detengámonos ahí para hacer una observación. Por lo menos la parte de hechos de este memorial está bastante bien y nos sirve para ver lo que les mencionaba con el anterior trabajo. Tengo que llevar al juez por todo el recorrido mental que yo hice para llegar a la conclusión de que en este caso era procedente esta excepción previa. En este caso es una excepción previa de caducidad. Entonces, para que exista la posibilidad de interponer una excepción previa de caducidad, ¿qué necesito? Que exista un plazo establecido en la ley para poder plantear una demanda. Y que en el caso concreto, esa demanda haya sido planteada fuera de ese plazo. Entonces, obviamente, tendré que hacer referencia a la existencia de esa norma jurídica que me establece el plazo y a cómo, en este caso en particular, en qué momento empezó a contar el plazo, cuándo fue que se presentó la demanda y por lo tanto que esto fue en exceso en el caso particular de los 4 años. La idea aquí es que un memorial, salvo, como les decía, una cosa muy de trámite, como cuando le pido al juez que abra prueba del proceso, pues obviamente ahí solo le digo que estamos en el momento procesal oportuno y que entonces es procedente que se abra prueba del proceso. El fundamento de derecho en ese caso ni siquiera es necesario que tenga una subsunción, y si tiene subsunción serán un par de líneas, porque es algo muy de trámite. Pero cuando estoy haciendo un planteamiento ya de fondo, como ocurre sobre todo cuando presento una demanda, su contestación, cuando promuevo un incidente o cuando evacúo la audiencia de ese incidente, son temas de fondo. Entonces no tengo que escatimar en el uso de las palabras. Tampoco se trata de que le incluya mucho texto por relleno y carente de contenido, porque si ustedes ven, este memorial ni siquiera es demasiado grande. Ya de argumentación propiamente dicha tiene un poco menos de 2 páginas, no es un texto excesivo, pero tal vez ahora ya no me entienden mucho el sentido de esto, pero yo cuando empezaba a dar clases siempre decía que cuando uno le presenta un memorial al juez no le está escribiendo un telegrama. Ustedes ya no conocieron los telegramas, pero antes existía un medio de comunicación que era el telegrama y le cobraban a uno por palabra. Y entonces, pues, como cobraban por palabra, todo el mundo, pues, si podía, mandaba su mensaje en 2 o 3 palabras para evitar el cobro. Entonces, en el caso de los memoriales no es eso, no me están cobrando por escribir, más que voy a gastar un poquito más de papel y un par de timbres forenses más, pero la idea es que quede completamente claro el mensaje. Como les decía en alguna clase anterior, si interpongo, por ejemplo, una excepción previa de litispendencia, que era el caso anterior, obviamente el juez sabe en qué consiste la excepción previa de litispendencia, sabe en qué normas jurídicas está esto regulado, y si medio le doy algunas ideas por ahí, va a entender que existe otro proceso y que existe entre ambos identidades, sujetos, objeto y causa, pero no ese es el sentido. La idea es que yo lleve al juez, como les digo, por todo el razonamiento mental, por todo el recorrido mental que yo hice para llegar a la conclusión de que esta excepción previa era procedente. El fundamento de derecho está bien, las pruebas están bien. Veamos entonces las peticiones. Peticiones de trámite que se incorporan los antecedentes del presente memorial. B. Que se tome nota de la dirección y procuración bajo las que actúo, así como el lugar que señalo para recibir notificaciones. Que se tenga por planteada en tiempo y se admita para su trámite la excepción previa de caducidad. Aquí lo interrumpo. Aquí ya va más parecido a lo que les decía en las observaciones que hacíamos al otro trabajo. En principio, la primera petición, que se incorpore sus antecedentes del presente memorial. Todavía no tratamos cuestiones de trámite.
Luego la B está bien y luego dice que se tenga por planteada en tiempo y se admita para su trámite. Ya tenemos los dos elementos. Falta en esta C indicar cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir. Entonces, se tenga por planteada en tiempo y se admita para su trámite por el procedimiento de los incidentes, podríamos decir ahí, la excepción previa de caducidad. O si lo quieren redactar de otra forma, podrían decir, se tenga por planteada en tiempo y se admita para su trámite como incidente, la excepción previa de caducidad. ¿Sigamos? Que se tenga por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. Que de las excepciones interpuestas se corra audiencia a la parte actora por el plazo de 2 días. En esta E, tomar en cuenta que solo es una excepción previa, no tendríamos por qué usar el plural. F. Que en su oportunidad procesal se abra la prueba del presente incidente por el plazo de 8 días. Y aquí sí ya está completa la petición, ya decimos qué queremos, qué es lo que queremos que se abra prueba, qué es el incidente y por qué plazo, que en este caso es de 8 días. Sigamos. Segundo, que en el momento procesal oportuno se dicte el auto que en derecho corresponda en el cual se declare A. Con lugar la excepción previa de caducidad. B. En consecuencia, se declare la caducidad de la demanda. Aquí sí ya tenemos un problema. No es la caducidad de la demanda lo que tiene que declarar el juez. Lo que tiene que declarar es la caducidad del derecho a demandar, que curiosamente en el apartado de hechos sí estaba bien. Lo último del apartado de hechos es lo que tendríamos que incluir en esta petición. Dice las dos últimas oraciones del apartado de hechos, declarando caducado el derecho a demandar la nulidad del instrumento público número 75 del notario fulano de tal. Le agregamos ahí la fecha y en qué lugar fue otorgado y ahí estaría la petición. Entonces podríamos decir aquí en esta literal B, en consecuencia se declare caducado el derecho de fulano de tal a demandar la nulidad del instrumento público número tal autorizado en la ciudad de Guatemala en tal fecha por el notario fulano de tal. ¿Sigamos? C. Que no se continúe con la tramitación del proceso. D. Que se ordene el archivo de las actuaciones. E. Que se condene al pago de las costas procesales de la parte actora. En líneas generales estarían bien esas peticiones C y D. La regla general es que si se declara con lugar una excepción previa, salvo que sea de incompetencia o de arraigo, el proceso ya no puede continuar. Pero esa regla general aplica siempre y cuando la excepción previa abarque la totalidad de la pretensión o de las pretensiones. En este caso, lo que hay en realidad es una caducidad parcial. La demanda contiene en realidad dos pretensiones. Una es la nulidad de un negocio jurídico y otra es la nulidad de un instrumento público. Mi excepción previa de caducidad la estoy interponiendo referida a la nulidad del instrumento público, pero la nulidad del negocio jurídico no está sujeta a un plazo de caducidad. Por esta misma razón tampoco se menciona algo al respecto aquí. Entonces el proceso sí tendrá que continuar, pero solo en lo que se refiere a la demanda de nulidad del negocio jurídico. Entonces en realidad aquí no podríamos pedir que no se continúe con la tramitación del proceso así a secas, sino pedir que no se continúe con la tramitación del proceso en lo que se refiere a la nulidad del instrumento público. Y obviamente no podrá ordenarse el archivo de las actuaciones porque, como insisto, tendrá que seguir el proceso solo en cuanto a la nulidad del negocio jurídico. Que es más o menos lo mismo que pasaría si, por ejemplo, me están demandando a mí el pago de rentas. Me están demandando 30 meses de renta. Dice la ley que las rentas prescriben por el transcurso la obligación de pagar las rentas prescribe por el transcurso del plazo de 2 años. Entonces, como me están demandando 30 meses de renta, pues en lo que notifican y todo, habrán un poco más de 6 meses de renta con respecto a los cuales habrá operado la prescripción. En ese caso puedo interponer una excepción previa de prescripción, pero la excepción previa no abarca la totalidad de la reclamación. Entonces, el resto, lo que esté más para acá de los 2 años, pues sí tendrá que continuar siendo discutido en el proceso. ¿Dudas? ¿No? Bueno, listo, veamos el grupo 3.
No, porque como les decía al inicio, perdón, su compañero aquí me pregunta si luego vamos a ver qué excepción previa o qué excepciones previas hubiera correspondido en cada uno de los casos. Le decía yo que no, porque en realidad, como decíamos al principio, los casos no estaban planteados pensando en la interposición de una excepción previa, sino estaban pensados planteando en que ustedes redactaran una demanda. Entonces, incluso, probablemente hubo alguno de ustedes, bueno, para empezar, el trabajo del grupo 1 evidentemente es inventado. O sea, de lo que hemos platicado en clase hasta el momento, no había algo que me dijera ya existe otra demanda con los mismos sujetos, objeto y causa, pero fue una libertad que se les dio precisamente atendiendo a que no necesariamente iba a proceder alguna excepción previa. Lo que sí nos dará tiempo de hacer, porque el examen no va a ser esta semana sino hasta la siguiente, es tal vez tomar algunos minutos, no sé si el jueves o tal vez el martes de la próxima semana, para hacer algún ejercicio, tal vez no redactar el memorial completo, pero sí de establecer en algún caso qué excepción previa correspondería. Veamos entonces, aquí tenemos, empecemos con el numeral 3 de los hechos. Solo antes de que empiece, importante aquí que en todos los trabajos estuvo bien, pero siempre ténganlo en cuenta, que salvo que en el caso que yo les pusiera les dijera otra cosa, su memorial de interposición de excepciones previas será la primera comparecencia que ustedes tengan ante el juez y por lo tanto hay que cumplir con todos esos datos de identificación personal, dirección y procuración, lugar para recibir notificaciones, etcétera. Y además tengan también siempre en cuenta que ese ya no va a ser el primer memorial del proceso, ya el proceso se inició con la demanda, por lo tanto ya vamos a tener un número de expediente y vamos a tener un juez asignado. Todos los grupos lo tuvieron bien, pero siempre tenganlo en cuenta. Empecemos entonces. 3 de los hechos. En el estudio de derechos en el sistema de la referencia del mercantil y en el momento del plazo de los 6 días de emplazamiento se habilita dicho artículo para la interposición de secciones previas. Interpone sección previa de demanda defectuosa por A. Los datos de identificación del solicitante por el cual no se establece el domicilio del demandante de forma correcta. B. De la incongruencia de los hechos en la petición de fondo en cuanto a la apartada de los hechos. Existe incongruencia al referirse al señor Juan José Domínguez Méndez a sí mismo como ejecutor. Con lo anterior expuesto, se puede establecer que dicha demanda interpuesta en mi contra por parte del señor Juan José Domínguez Méndez carece de claridad en lo expuesto y de esta forma no cumplir los requisitos exigidos por los artículos 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es en consecuencia una demanda defectuosa al no establecer correctamente y contradecir sus afirmaciones y no establecer los datos de identificación de forma correcta. Es procedente con base a lo anterior que se permite la excepción previa de demanda defectuosa. Aquí nuevamente tenemos un problema de falta de argumentación. Tenemos el numeral 1 y el numeral 2 de los hechos, que son antecedentes. Está bien, si queremos incluir antecedentes, está perfecto. Luego dice el numeral 3, que vengo a interponer una excepción previa de demanda defectuosa. Todavía no estoy diciendo de qué. Y luego tengo dos literales, A y B. A, contenida en 1 línea y media, B, contenida en 2 líneas y media, y esa es toda mi argumentación de la excepción previa. Todo lo que está antes de eso son antecedentes, todo lo que está después de eso son conclusiones. Entonces mi argumentación, teniendo supuestamente dos motivos por los cuales la excepción previa es defectuosa, está contenida en menos de 5 líneas. Y entonces obviamente seguimos faltando al tema de que tiene que existir argumentación. Dice, de los datos de identificación del solicitante, por el cual no se establece el domicilio del demandante de forma correcta. ¿Cuál es la norma jurídica que dice que en la demanda se tiene que indicar el domicilio del demandante? No lo dice. Les insisto, obviamente el juez lo sabe, pero eso lo tengo que decir. Y luego, ¿por qué sostengo yo que el domicilio del demandante no fue indicado de forma correcta? Tampoco lo dice. Y entonces, pues, no tengo realmente un argumento ahí en cuanto a la excepción previa de demanda defectuosa. Luego dice de la incongruencia de los hechos con la petición de fondo. En cuanto al apartado de los hechos, existe incongruencia al referirse al señor fulano de tal, así mismo como su tutor.
tampoco estoy diciendo algo ahí. En donde dice que yo tengo que hacerle ver al juez en mi demanda los hechos con claridad y precisión. Para empezar, no es en los 3 artículos que dice aquí. Más adelante, en el siguiente párrafo, ya como conclusión, se citan los artículos 61, 106 y 107. El artículo 61, cuando trata los hechos, dice: relación de los hechos a que se refiere la petición. Ahí la norma no dice que tengan que ser citados o mencionados esos hechos con claridad y precisión. Es relación de los hechos a que se refiere la petición. Si vamos al 107, tampoco trata temas de narración de hechos, trata el tema del acompañamiento de los documentos. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho y luego desarrolla el tema, pero no trata temas sobre la redacción de los hechos. El tema de la claridad y precisión en los hechos está en el 106. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los 4 elementos dentro de los cuales están los hechos. Entonces, para empezar nuevamente, tendría que incorporar en mi argumentación de la excepción previa cuál es la norma jurídica en la que me estoy basando. Y dice acá, esta literal B, ambas literales, pero la que nos interesa en este momento es la B, está compuesta en principio de una especie de título y luego supuestamente del desarrollo de ese título. Entonces dice de la incongruencia de los hechos con la petición de fondo. ¿Eso qué querría decir? Que en los hechos estoy diciendo una cosa y en la petición de fondo estoy diciendo una cosa distinta. Si ese es el problema, entonces sí puedo invocar el artículo 61, porque el artículo 61, como les digo, no trata temas de claridad y precisión, pero sí trata temas de correlación entre los hechos y la petición. Dice relación de los hechos a que se refiere la petición, no cualquier hecho, los hechos a que se refiere la petición. Tiene que existir ese vínculo entre ambos. Y entonces, si fuera cierto esto que dice aquí, que hay incongruencia de los hechos con la petición de fondo, entonces basado en esta norma del artículo 61, yo puedo sostener que tenemos un problema de una demanda defectuosa. Pero ya no por lo que dice el siguiente párrafo, que como les digo es de conclusión, que en su parte final dice: al no establecer correctamente y contradecirse en sus afirmaciones y no establecer los datos de identificación de forma correcta. Entonces parecería ese párrafo de conclusión que el problema es un tema de falta de claridad y precisión. Entonces, hasta este momento no hemos establecido qué fue lo que pasó. Nuevamente, literal B, título de la incongruencia de los hechos con la petición de fondo. Desarrollo de ese título: en cuanto al apartado de los hechos, existe incongruencia al referirse el señor fulano de tal a sí mismo como su tutor. Entonces, digo en el título que hay una incongruencia entre los hechos y la petición, y en el desarrollo lo que estoy diciendo es básicamente que carece de lógica lo que él dijo en los hechos. Ya no estoy relacionando temas de que no concuerden los hechos con la petición. Entonces, al final de cuentas, nunca quedó claro cuál era el problema que yo estaba viendo que existía en esta demanda. Pudiera ser que sean las dos cosas. Pudiera ser que en los hechos se haya dicho una cosa, en la petición se haya dicho una cosa distinta, y entonces podemos formular un argumento alrededor de eso. Y pudiera ser que además de eso, los hechos no hayan sido narrados con claridad y precisión, porque existe una falta de lógica al haber dicho el señor que él era su propio tutor, y etcétera, etcétera, etcétera. Que al final de cuentas nunca me declararían con lugar una excepción previa por ese tema de que yo dije que yo era mi tutor, porque es evidente que es una mala redacción nada más. Pero bueno, si quiero interponer la excepción previa por esa razón, entonces vuelvo a lo que les he dicho con respecto a los otros grupos. Tengo que llevar al juez por todo el recorrido mental que yo hice para llegar a la conclusión de que en este caso era procedente la excepción previa. Obviamente, aquí habrán existido problemas en la demanda, porque revisamos las demandas y a todas había que hacerles algún ajuste. Entonces, seguramente el grupo analizó la demanda y vio que había algo mal en la redacción de los hechos, o vio que efectivamente los hechos no concordaban con la petición. Pero el juez no va a estar metido en mi cabeza para saber qué era lo que yo estaba pensando cuando yo consideré que esta excepción previa era procedente. Entonces se lo tengo que dejar de manifiesto y además lo tengo que convencer de que tengo la razón. No solo
le tengo que expresar todo esto con claridad, sino además tengo que argumentar que tengo la razón y que efectivamente en este caso la demanda es defectuosa. Sigamos. Tenemos el fundamento de derecho. En los otros grupos nos hemos saltado el fundamento de derecho, aquí sí hay algunas observaciones que hacerle. Y esto ya se volvió recurrente, no sé si es el mismo grupo o son distintos grupos, pero ya hemos tenido varios trabajos en los cuales el fundamento de derecho no es más que una copia de artículos. Les insisto, eso como fundamento de derecho no funciona, necesitamos subsunción, necesitamos argumentarle al juez por qué esa norma jurídica es aplicable a mi caso y por qué entonces debe operar la consecuencia jurídica que establece la norma. Luego, no me lo lea, solo quiero hacer estas observaciones. Entonces, eso por una parte. Luego estamos citando el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, que tiene 11 incisos, de los cuales yo solo estoy haciendo aplicación de uno, porque solo estoy interponiendo una excepción previa, que es la de demanda defectuosa. No es que esté mal, si lo quiero hacer así, pues puedo citar el artículo completo, pero no tiene mucho sentido y más tendería a perder la atención del lector, incluyendo 10 incisos que no tienen relación con mi caso. Entonces podría decir, en su parte conducente preceptúa, el demandado puede interponer las siguientes excepciones previas. Entonces, puntos suspensivos. Tercero, demanda defectuosa, puntos suspensivos. Se acabó, no necesito más. Ahora sí, puedo hacer alguna argumentación al respecto para que esto sea un verdadero fundamento de derecho. Y luego estamos citando el artículo 232 del Código, que se refiere al juicio sumario. Que esto no es un juicio sumario, tampoco me sirve la norma. En todo caso, citaré, creo que es el 120, que es el que se refiere al plazo para la interposición de excepciones previas en el juicio ordinario. Efectivamente, el 120. Entonces, citar el plazo para interposición de excepciones previas en el juicio sumario, en este caso en particular, no me sirve de nada. Luego tenemos aquí un apartado de pruebas. Y aquí dos cosas con las pruebas. Recordarán ustedes que en algún par de oportunidades hemos platicado que la ley del organismo judicial recoge dos clasificaciones de las excepciones. No lo dice con esa claridad, pero en el fondo recoge esas dos clasificaciones de los incidentes. ¿No sirve? Pues entonces decíamos que la ley del organismo judicial recoge estas dos clasificaciones de las excepciones, según la incidencia que tengan en la tramitación del asunto. Entonces hay incidentes que le ponen obstáculo a la tramitación del asunto, incidentes que no le ponen obstáculo a la tramitación del asunto, y dependiendo de eso, estos se tramitarán dentro de la misma pieza de autos, estos se tramitarán en cuerda separada. Esta clasificación no nos interesa, nos interesa en este momento esta de arriba, por la necesidad de prueba. Hay incidentes que se refieren a cuestiones de hecho e incidentes que se refieren solo a cuestiones de derecho. Y solo en estos, cuando el incidente se refiere a cuestiones de hecho, va a haber una apertura a prueba del incidente y por lo tanto solo en esos casos necesito ofrecer pruebas. La ley del organismo judicial al respecto dice
en su artículo 139, si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y cualquiera de las partes pidiera que se abra prueba, el juez lo considerara necesario, el mismo se abrirá prueba por el plazo de 8 días. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, es el primer presupuesto de procedencia de esa apertura a prueba. En los casos anteriores, en los primeros dos por lo menos, el de la excepción previa de dependencia y el de la excepción previa de caducidad, ¿esos incidentes se referían a cuestiones de hecho? Sí. Le tengo que probar al juez en un caso la existencia de ese proceso anterior, que ese proceso anterior se refiere a los mismos sujetos, objeto y causa, y que ese proceso anterior todavía está en trámite. En el caso de la caducidad, le tengo que probar al juez, aunque sea con documentos que obran en autos, le tengo que probar al juez cuándo se celebró esa escritura, porque a partir de ahí empiezan a contar los 4 años del plazo de caducidad. Aunque ya esté en el expediente, aunque ya haya sido ofrecido como prueba en la demanda, lo vuelvo a ofrecer como prueba, y entonces dentro del incidente el juez tendrá como prueba esa copia de la escritura, el testimonio o lo que sea que se haya presentado, y entonces podrá hacer su cómputo para establecer si la demanda fue presentada dentro de los 4 años o no. Ahora, en este caso, es una excepción previa de demanda defectuosa. La excepción previa de demanda defectuosa normalmente será una excepción que se refiera a cuestiones solo de derecho, porque ¿cómo determina el juez si en la demanda se cumplió o no con los requisitos establecidos por la ley? Revisando otra vez la demanda. Y la demanda por naturaleza no es un medio de prueba. Entonces no puedo ofrecer como prueba la misma demanda, simplemente haré una relación en el sentido de que se trata de un incidente que se refiere solo a cuestiones de derecho y que por lo tanto no ofrezco pruebas. En este caso se estaba ofreciendo como prueba la notificación de la resolución que le dio trámite a la demanda. No hay algo que yo pudiera probar o que necesite probar con este documento que me pudiera servir. A la demanda efectivamente le dieron trámite, si no, no estaríamos platicando, nunca me hubieran emplazado, que es lo único que podría probar eventualmente con esa notificación. Entonces no me sirve. Peor todavía, sigue diciendo, así como los documentos adjuntos a la misma, los cuales sobran en auto. Si efectivamente me sirviera como prueba algún documento adjunto a la demanda, como en el caso de la excepción previa de caducidad, lo tengo que ofrecer, revisemos si el grupo lo hizo bien, lo tengo que ofrecer con toda precisión de la misma manera que se hizo en la demanda. Entonces, si ustedes ven en el caso del grupo 2, que interpuso la excepción previa de caducidad, dicen el ofrecimiento de pruebas, documentos, testimonio de la escritura pública número 75 de fecha tal, autorizada por el notario tal en la ciudad de Guatemala. Está con toda precisión identificada esa escritura pública con sus 4 elementos distintivos. Lo mismo aquí. Insisto, no necesito ofrecer pruebas, pero si fuera un supuesto distinto, si el incidente sí se refiriera a cuestiones de hecho y yo necesito ofrecer como prueba algún documento que esté adjunto a la demanda o todos, los tengo que identificar nuevamente con toda precisión. ¿Qué manda? Sí, lo recomendable es siempre ponerle ese titulito de pruebas para que no vaya a existir un análisis superficial de su memorial y que se lo vayan a rechazar por no haber ofrecido pruebas. Entonces yo siempre recomiendo, póngale un titulito de pruebas, pero en lugar de tener un verdadero ofrecimiento de pruebas, inclúyele un parrafito en el que explique por qué no va a ofrecer pruebas. Entonces podrá decir, pruebas no se ofrecen en virtud de que el incidente que se promueve se refiere a cuestiones solo de derecho y no de hecho. Bien. Tampoco es necesario, porque en realidad no es el fundamento de su excepción, no es que la otra parte haya confesado algo en la demanda, sino el fundamento de la excepción es que la demanda está mal hecha. Entonces, aunque no exista confesión en esa demanda, la demanda está mal hecha, es lo que usted está sosteniendo con su excepción. Sigamos con las peticiones. Que se incorporan las antecedentes del sistema memorial y documentos adjuntos. Se tome nota de la dirección y circulación bajo la textura, así como de los lugares que señalo para recibir notificaciones. Que permita para sus trámites por el procedimiento de incidentes la excepción previa de demanda defectuosa. Lo voy a interrumpir aquí.
Esta petición C, aquí sí ya tenemos bien formulada la petición. Dice que se admita para su trámite. Aquí no dice que se tenga por interpuesta, esa parte es opcional. Si lo quiero pedir está bien, si no lo quiero pedir no está bien, porque en realidad lo que me interesa es que la admitan para su trámite. Entonces dice que se admita para su trámite, aquí estamos diciendo por qué procedimiento, por el procedimiento de los incidentes, la excepción previa de demanda defectuosa. Formulada así la petición, está perfecta. Otra cuestión importante de resaltar aquí, que es otro error bastante frecuente en la práctica, es que se acostumbra denominar a los incidentes como una vía, que ya lo hablamos en alguna otra oportunidad. Muchos dirían aquí, se admita para su trámite por la vía de los incidentes o por la vía incidental. Eso estaría mal. Está bien como lo pusieron sus compañeros aquí, por el procedimiento de los incidentes. Porque los incidentes son un simple trámite, un simple procedimiento. Una vía procesal es el trámite completo de un tipo de proceso. Es correcto decir la vía del juicio ordinario, la vía del juicio oral, la vía del juicio sumario. En cuanto a los incidentes, son un procedimiento o un trámite. Entonces esta petición está bien formulada. Sigamos. Que oportunamente se haga una prueba del presente incidente y fue necesario por el plazo legal de 8 días, luego de la evacuación de audiencia con la parte contraria o sin ella. Solo en la D. Dice, en la C habíamos pedido que se admita para su trámite por el procedimiento de incidentes, la excepción previa. En la D estamos pidiendo que se corra audiencia por el procedimiento de los incidentes, que ahí ya el mencionar el procedimiento no es que esté mal, podría quedar así como está, pero ya no es necesario. Si ya dijimos en la C que se admita para su trámite por el procedimiento de los incidentes, aquí simplemente podríamos decir en la D que se corra audiencia a la otra parte por el plazo legal de 2 días. Yo algo que no había notado, que aquí dice que se le corra audiencia a la otra parte. La ley del organismo judicial no dice que en los incidentes se le corra audiencia a la otra parte, dice que se le corre audiencia a los otros interesados. Dice 138, promovido un incidente, se dará audiencia a los otros interesados si los hubiera por el plazo de 2 días. En este caso, que tengo un demandante y 2 demandados, y solo uno de los demandados está compareciendo a interponer la excepción previa, tengo en realidad 2 otros interesados, como dice la ley. Tengo un interesado natural y obvio que es el demandante, pero también es interesado el otro demandado. Al otro demandado, pues seguramente le convendrá que declaren con lugar la excepción y al evacuar su audiencia me apoyará, pero la ley dice que hay que dar la audiencia a los otros interesados, y en este caso, pues no es solo a la parte actora, sino también al otro demandado. ¿Sigamos? Oportunamente se habrá prueba de presente incidente si fue necesario por el plazo legal de 8 días, luego de la evacuación de audiencia con la parte contraria o sin ella. De fondo. A. Si agotado los trámites de ley, se dicte el auto que en derecho corresponde declarando. B. Con lugar, la excepción previa de demanda defectuosa. En consecuencia, que con esta declaración no se siga tramitando la demanda inicial de nulidad absoluta del negocio jurídico. C. Que se condene a costas del incidente en la parte actual. Con esta petición B, hubo algún grupo, no recuerdo cuál, que planteaba su demanda de nulidad del negocio jurídico y pedía en su petición de fondo que declararan con lugar la demanda y pedía que se librara el despacho al registro de la propiedad para que se cancelara la inscripción de dominio correspondiente. Omitían pedir que se declarara nulo el negocio jurídico, que al final de cuentas era la pretensión que se estaba compareciendo a plantearle al juez. Más o menos lo mismo pasa aquí. Estoy pidiendo que se declare con lugar la excepción previa de demanda defectuosa y dice que como consecuencia de esta declaración no se siga tramitando la demanda. Ambas cuestiones son correctas. Efectivamente, siempre que yo le hago un planteamiento al juez, tengo que pedirle que me declare con lugar ese planteamiento. En este caso es una excepción previa, tengo que pedirle que me declare con lugar esa excepción previa. La consecuencia normal, decíamos, de una excepción previa es, o el efecto normal de una excepción previa es que ya no se puede corregir en el proceso la situación que dio lugar a que se interpusiera esa excepción y por lo tanto
se extingue el expediente, ya no se va a poder corregir el problema en ese mismo proceso, hay que iniciar, en ese mismo expediente hay que iniciar uno nuevo. Pero cada excepción previa tiene su propia consecuencia. Y así como si regresamos al trabajo del grupo 1, su consecuencia propia era que se declarara improcedente el segundo proceso, porque así lo dice la ley. Si vamos al trabajo del grupo 2, hicimos la corrección de que lo que tenían que pedir era que se declarara caducado el derecho a demandar la nulidad de tal instrumento público. La excepción previa de demanda defectuosa también tiene su propia consecuencia, tiene que tener su propia consecuencia. Y es algo que parecería muy lógico, muy obvio y muy evidente, pero hay que pedirlo de esa forma. Entonces diré que se declare con lugar la excepción previa de demanda defectuosa, en consecuencia que la demanda planteada por fulano de tal en contra de fulano y mengano es defectuosa o no cumple con los requisitos legales, como lo querramos decir. Y entonces ya podemos pedir que como consecuencia de esa declaración no se siga tramitando la demanda. ¿Dudas? Ajá. No, normalmente, siguiendo lo que le decía a su compañera que planteó la duda, le voy a incluir un parrafito donde digo pruebas no se ofrecen por tratarse de un incidente que se refiere a cuestiones de derecho y no de hecho. Normalmente debería dejar también una petición acá, solo que ya no pide que se tengan por ofrecidos los medios de prueba, sino que dirá que se tome nota del motivo por el que no se hace ofrecimiento de medios de prueba. ¿Alguien más? Sí. Aquí en las peticiones de fondo, la B dice que sea en lugar de la sesión previa demanda de respuesta. Si demanda de respuesta promovida por el señor o es solo el actor. No es indispensable. Si usted quiere dejarlo solo hasta decir con lugar la excepción previa de demanda defectuosa, está bien. Si quiere decir que en realidad deberíamos dejarlo así, porque usted, perdón, ¿cómo era la redacción que proponía? Promovida por el actor, que en este caso sería por el demandado, porque usted está haciendo referencia a quién interpone la excepción o a quién presentó la demanda. ¿Perdón? Porque es demanda de respuesta. Ajá. Entonces, veamos tres posibilidades acá. Primero, que creo yo que es lo más adecuado, decir simplemente que se declare con lugar la excepción previa de demanda defectuosa o la presente excepción previa de demanda defectuosa. Hasta ahí está perfecto, no necesita más. Si usted quiere, podría decir que se declare con lugar la presente excepción previa de demanda defectuosa interpuesta por Juan Carlos Ventura Lemos, yo, que soy el que está interponiendo la excepción, porque a lo que estoy haciendo referencia es a quién interpone la excepción y no a quién presentó la demanda. ¿Sí? Esa está bien también. Ahora, con lo que usted dice, decir que se declare con lugar la excepción previa de demanda defectuosa, pero hacer mención a quién presentó la demanda. Tendríamos que hacer ahí una redacción medio artificial para que estuviera bien. Algunos, que creo que por aquí más adelante vamos a ver algún trabajo, dicen la excepción previa de lo que usted quiera, promovida en contra de la demanda tal. Eso está mal. En realidad usted interpone una excepción previa, se acabó, no es una excepción previa en contra de la demanda. Entonces aquí, para que más o menos estuviera bien, pero como le digo es una redacción artificial, podríamos decir con lugar la excepción previa de demanda defectuosa planteada por fulano de tal, que soy yo, este señor Juan Carlos Ventura Lemos, con relación a la demanda presentada por el señor fulano de tal. Ahí estaría bien, pero es una redacción medio artificial. Como le insisto, es suficiente con que usted pida que se declare con lugar la excepción previa de demanda defectuosa o que se declare con lugar la excepción previa de demanda defectuosa interpuesta por fulano, que soy yo, el que está interponiendo la excepción. Ajá. El de que oportunamente se abra prueba ya... Esa sí la quita.
la puede incluir. No es indispensable, pero sí la puede incluir. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, veamos el siguiente trabajo entonces. Empecemos con el numeral 2 de los hechos. Falta de claridad y precisión en las pruebas en que se funda la demanda. El demandante indica que yo, Juan Carlos Ventura Lemus, fui tutor del señor Juan José Domínguez Méndez. Sin embargo, no se acredita por medio de ningún medio de prueba documento mi presunta calidad del tutor. A su vez, y en consecuencia, no se acredita que efectivamente fui su tutor. Tal extremo contraviene lo establecido en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual en su parte de condición se establece. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Lo interrumpo aquí. Las excepciones previas, específicamente esta de demanda defectuosa, se funda en el incumplimiento de un requisito establecido por la ley para la demanda, que decíamos son los establecidos en el artículo 106, por extensión también los del 61. El artículo 126 del Código no establece requisitos de la demanda. El artículo 126 lo que trata es la carga de la prueba, y de hecho queda totalmente claro que el no cumplir con la carga de la prueba es algo que no implica el rechazo de la demanda, especialmente porque es algo que el juez no puede verificar al momento de darle trámite a la demanda. Es decir, cuando el juez le está dando trámite a la demanda, el juez no puede saber si la prueba va a ser suficiente o no, porque todavía falta que se diligencie esa prueba. Inclusive, pareciendo muy completo el ofrecimiento de las pruebas, que es contrario a lo que están planteando aquí, pero supongamos que se hubieran ofrecido 50 documentos y declaración de las partes y testigos y lo que ustedes quieran, si luego en el periodo de prueba no se proponen esos medios de prueba, igual por muy buen ofrecimiento que hubiera existido, la demanda va a ser declarada sin lugar por falta de prueba, pero es algo que el juez va a ver al revisar el fondo del asunto. Aquí el 126 dice, las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Y ya luego lo que me interesa. Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba. Entonces, ahí al decir que es de conformidad con el artículo siguiente, está diciendo la ley de conformidad con las reglas de la sana crítica. Pero dice las omisiones o deficiencias en la producción de la prueba, ya estamos hablando de su diligenciamiento, para eso tenemos que llegar a sentencia. Entonces, si la prueba ofrecida fue insuficiente, el juez por esa razón no podía rechazar la demanda y obviamente por esa razón yo no puedo interponer la excepción previa de demanda defectuosa. Es más, si la otra parte no ofreció prueba suficiente, a lo mejor ya viendo el caso concreto me conviene más contestar la demanda porque nunca va a haber prueba sobre los hechos en que se fundamenta o que se trataba de fundamentar esa demanda. Sigamos. Falta de fijación de claridad y precisión en los hechos en que se funda la demanda. El accionante en el escrito presentado específicamente en el objeto de la comparecencia hace referencia a la interposición de demanda de nulidad absoluta del negocio jurídico, regulada en el Código Civil en el artículo 1301. Sin embargo, causa confusión el mencionado escrito en efecto de la colisión de lo expuesto en el apartado de los hechos, toda vez que se debe intrínsecamente observar la distinción a que da lugar la nulidad del negocio jurídico en contraste con la nulidad de la escritura pública, regulada en el artículo 32 del Código Notariado. Aunado a ello, suma a la confusión que posteriormente hace mención de la nulidad del contrato. En este orden de ideas, me es menester expresar la distinción y particularidad de cada uno de los temas
ya que de acuerdo con el artículo 106 contenido en el Código Federal Civil y Mercantil, mismo que expresa lo siguiente: en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funden las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición, por lo que, para efectos de claridad y precisión, manifiesta lo siguiente: el instrumento público es aquel que el notario, por mandato de la ley o solicitud de parte, extiende o autorice en ejercicio de su función, dentro de los límites de su competencia y con las formalidades de ley. Es por ello que el Código Notariado regula sus requisitos y, como se ha expuesto anteriormente, la nulidad del instrumento público se puede solicitar en virtud de la noción de requisitos iniciales de aquello. El negocio jurídico, según Rubén Alberto Contreras, son las declaraciones de voluntad unilaterales y bilaterales listas, conscientes y libres dirigidas de manera intencionada y específica a crear, modificar, transmitir el fin de obligaciones. El contrato, de acuerdo Rafael Villegas, lo define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones en una especie dentro del género de los convenios. Derivado de lo anterior, podemos deducir que el negocio jurídico es el género y el contrato de la especie. En consecuencia, al referirse en el objeto de la comparecencia a la nulidad absoluta del negocio jurídico y en la parte conclusiva de los hechos a la estructura que contiene, sugiere una confusión con respecto de cuál es el verdadero objeto de la demanda. Es por ello que se torna intrínsecamente necesario expresar lo que se solicita con claridad y precisión, para no conllevar confusión en los hechos, esencialmente en la parte conclusiva. Aquí este apartado está bien como conclusión, este párrafo, perdón, está bien como conclusión. En cuanto a las razones por las cuales se interpone la excepción previa de demanda defectuosa, las causales de la excepción previa de demanda defectuosa, en este caso teníamos dos. Había una de falta de claridad y precisión en las pruebas en que se funda la demanda, que ya la descartamos y ya les expliqué por qué. Luego tenemos esta de falta de fijación de claridad y precisión en los hechos en que se funda la demanda. Y en cuanto a esta, iba bien el planteamiento del grupo. Hace referencia, hay un primer párrafo donde más o menos introduce el tema, luego hace referencia al artículo 106, remarcando el hecho de la claridad y precisión con la que deben mencionarse esos cuatro elementos, y el que nos interesa es el de los hechos. Luego, siguiendo la línea de pensamiento, hace el grupo una distinción entre el negocio jurídico, el instrumento público y el contrato, y hasta ahí va todo perfecto, pero ya luego hay que argumentar, que es lo que hace falta aquí, hay que argumentar por qué en este caso existe esa confusión, porque solo lo estoy mencionando muy de pasada. En el primer párrafo, que como les digo era introductorio, dice: el accionante, específicamente en el objeto de la comparecencia, hace referencia a la interposición de una demanda de nulidad absoluta. Sin embargo, causa confusión que en el apartado de hechos, toda vez que debe intrínsecamente observar la distinción a que da lugar. Simplemente estoy diciendo que en el apartado de expongo, al indicar el objeto de la comparecencia, se hacía referencia a una nulidad absoluta. En el apartado, en el último párrafo, que como les digo, lo podemos tomar muy bien como un párrafo de conclusión, dice: al referirse en el objeto de la comparecencia a la nulidad absoluta del negocio jurídico y en la parte conclusiva de los hechos a la escritura que contiene, sugiere una confusión. Entonces, ese párrafo está bien si ya sabemos de qué estamos hablando, si ya mencioné específicamente las partes de la demanda que me interesan y ya hice una argumentación al respecto. Entonces, aquí, luego de tener estas tres literales donde distingo qué es el instrumento público, qué es el negocio jurídico y qué es el contrato, debería incluir algún par de párrafos en donde digo: en la parte tal de la demanda, página tal si ustedes quieren, dice tal cosa, y copio un pedacito de la demanda. Luego en esta otra parte dice tal otra cosa. Y entonces, como se puede ver, en el primer párrafo citado está haciendo referencia a una nulidad del instrumento público, luego hace referencia a una nulidad del contrato, y no va a hacer la correlación entre que está hablando de un contrato que como tal es una especie de instrumento público, etcétera. El argumento que quieran dar basado en esta diferencia que ellos mismos ya establecieron aquí entre esas tres instituciones jurídicas. Entonces va por buen camino, pero antes de llegar a la conclusión necesito el argumento. Aquí como que preparé todo el terreno para la argumentación,
y me brinqué a la conclusión sin haber argumentado. Luego en el fundamento de derecho, igual aquí tengo solo copia de artículos y no tengo subsunción. Igual aquí copiamos todos los incisos del 116, que como les digo no es que esté malo, no es que se las vayan a rechazar, pero es más recomendable sujetarnos a la parte conducente nada más para no perder la atención del lector. Aquí en el apartado de medios de prueba está más o menos lo que hablábamos en el caso del grupo anterior. Dice que en el presente caso no se ofrecen medios de prueba, toda vez que las argumentaciones son cuestiones que se refieren a derecho y no de hecho. No obstante lo anterior, los argumentos expuestos en el presente memorial pueden analizarse con base a la demanda objeto del presente. Ahí está perfecto. En este caso es una excepción previa de demanda defectuosa, también es un asunto que se refiere solo a cuestiones de derecho y no de hecho. Veamos la petición. Que esta última es más o menos lo que preguntaba alguien, si se le podía incluir al otro trabajo, y está perfecto. Sigamos. De fondo, que en auto se resuelva el incidente, que en auto que resuelva el incidente se declare con lugar la excepción previa de demanda defectuosa y en consecuencia se declare que la demanda interpuesta por el señor Juan José Domínguez es defectuosa por carecer de los requisitos que debe contener una demanda y que no siga con el trámite del proceso. Perdón que lo interrumpa, esta parte de la consecuencia que tenemos aquí es lo que nos hacía falta en el otro trabajo. Se declare, en consecuencia, se declare que la demanda interpuesta por el señor fulano de tal es defectuosa por carecer de los requisitos. Ahí está perfecto. Inclusive podríamos omitir eso de por carecer de los requisitos, porque eso ya lo explicamos, pero a lo que voy es que aquí sí ya estamos haciendo referencia a la consecuencia específica de la excepción previa que estoy interponiendo, que en este caso, aunque como les digo pareciera muy obvio, de todos modos lo tenemos que hacer ver. La consecuencia de que declaren con lugar una excepción previa de demanda defectuosa es que el juez declare que esa demanda no cumple, en esa demanda no se cumplió con los requisitos legales. ¿Sigamos? Que se archive el expediente número tal y que oportunamente se condena a la parte actora el pago de las costas incidentales. Dos cosas ahí. Dice ahí que oportunamente, como esta ya es la petición de fondo y ya dijimos que todo eso va a ser el contenido del auto en que se resuelve ese incidente, ahí esa parte de esa palabra oportunamente está de más. Y dice que se condena a la parte actora al pago de las costas incidentales. Eso de las costas incidentales no está muy preciso. Deberíamos hacer referencia al pago de las costas causadas por la tramitación del presente proceso. Lo que pasa es que el arancel de abogados establece unas ciertas costas cuando se trata de un incidente que no le ponga fin al proceso, dice la norma. Y entonces son unas costas bastante bajas, pero son para aquellos incidentes que no le pongan fin al proceso. En este caso, para efectos de costas, sí deberíamos considerar, aunque para la esencia del tema ya hemos dicho muchas veces que las excepciones previas, salvo las de caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción, no le ponen fin al litigio y que si se puede replantear la demanda, entonces en esos casos ni siquiera podríamos interponer un recurso de casación. Para efectos de la liquidación de costas, que es lo que estamos tratando aquí, sí debemos considerar como un incidente que le pone fin al proceso, porque ya en este expediente no se va a poder resucitar la cuestión, tendrá que ser en un expediente independiente, y entonces pediríamos más propiamente que se condene a la parte actora al pago de las costas causadas por la tramitación del presente proceso. ¿Dudas con este trabajo? ¿Sí? En la parte del fundamento de derecho, donde se citan como, digamos, como lo que nos interesaba la demanda defectuosa, ¿verdad? Digamos, para efecto de citar como artículos que están así como un listado de
requisitos o, Ujú. digamos, lo correcto es, digamos, poner como el inicio del artículo y, digamos, como en este caso, por ejemplo, que es uno de los incisos que está como en medio del artículo, Ajá. hay que hacer la separación con, he visto que pues, la verdad es que por pura inercia lo hago, pero que son los paréntesis con 3 puntitos antes Ujú. y el paréntesis con 3 puntitos después y siguiera algo. Ujú. En este caso, por ser un listado, se sigue de la misma forma, ¿no? ¿O cuál sería como la forma? Exactamente así como usted lo dijo. Y es importante de lo que usted dijo resaltar una cuestión. Normalmente cuando son artículos como este 116 que tienen un listado, una enumeración o lo que sea, normalmente el artículo va a tener algún párrafo al inicio. Y entonces aquí, por ejemplo, dice, el demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Como les decía yo, nos interesa la parte conducente del artículo, pero si mi copia del artículo fuera simplemente decir, el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil dice en su parte conducente demanda defectuosa, nadie va a entender. Por supuesto todos lo van a entender porque todos conocen el artículo, pero de la simple lectura de lo que yo escribí nadie va a entender de qué estoy hablando. Entonces siempre cito el parrafito que antecede a esta enumeración. Entonces diré, el demandado puede plantear las siguientes excepciones previas: puntos suspensivos, demanda defectuosa, puntos suspensivos, porque es la única que me interesa. Y eso que usted dice de los puntos suspensivos entre paréntesis, hay muchos que lo acostumbran así, bajo la idea, que está bien, bajo la idea de que los puntos suspensivos no forman en realidad parte del texto, sino que usted está escribiendo los puntos suspensivos solo para no copiar esa parte del texto que no le interesa. En cuanto a eso, si solo pone los puntos suspensivos o si pone los puntos suspensivos entre paréntesis, da exactamente lo mismo, pero la idea sería si incluir ese parrafito inicial y como en este caso, si por ejemplo fuera una excepción previa de incompetencia, entonces solo diré, el demandado puede plantear las siguientes excepciones previas, primero incompetencia y puntos suspensivos, se acabó. En este caso, como lo que me interesa está en medio, van a ir unos puntos suspensivos antes y unos puntos suspensivos después. Muy bien. ¿Alguien más?